¿Qué tal, hermanos? Vaya sorpresa que haya funcionado el experimento este de la lectura, sobre todo porque, bueno, pues es un texto un poco... A mí no me gustó mucho cómo está escrito, podría tener un estilo mejor, ser más claro, más ordenado. Y luego, yo ayer no tenía voz, pero veo que os ha gustado a muchos el relato de las apariciones de Lourdes. Ojalá pues vayamos compartiendo textos, ¿no? Que me gustará también comentar. Pero yo creo que de momento continuamos con esta lectio divina que estamos haciendo y yo os propongo que tanto el Evangelio de hoy miércoles como el de mañana lo reservemos para mañana. ¿Por qué? Porque trata sobre un tema que tiene mucha amiga, que es la cuestión de la impureza. Y hoy, pues, prefiero que nos quedemos con el segundo relato de la creación. Hemos escuchado lunes y martes el primero de los dos relatos de la creación que aparecen en el Génesis, y ahora comienza el segundo relato. Pregunta. Te voy a dar tiempo para pensar. ¿Cuántos relatos de la creación, y salió hace poco un poco, cuántos relatos de la creación hay en la Biblia? ¿Ya? Te he dado 5 segundos. Hay 3 relatos de la creación. ¿Cuál es el tercero? Lo pones en los comentarios. Bueno, pues vamos a escuchar el comienzo del segundo relato, que está también en el capítulo 2 del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no había aún, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Solo un manantial salta del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. De nuevo, igual que en el primero de los relatos, pues queda a la luz claramente la dignidad que Dios da al ser humano. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Dice uno de los salmos, ¿no? Que lo cantamos este pasado martes. Y es que es verdad. Dios en este relato se emplea a fondo y con sus manos modela al hombre. Es arcilla, es barro, es humilde, es humus, pero es barro modelado por Dios. Y esto nos tiene que, pues, hacer reflexionar acerca de la importancia que tenemos para Dios. ¿A qué dedicas tú el tiempo? En función de aquello a lo que dedicas el tiempo, estás diciendo qué es lo que más te importa. Pues Dios dedica tiempo a nuestro modelaje, a conformarnos, y tened en cuenta que el relato de la creación es un relato abierto en muchos sentidos. Primero, porque la creación apunta a un para qué. Y después, porque la creación
requiere de nuestra colaboración. Está abierta a un camino y apunta a una nueva creación. Apunta a un proyecto de Dios que va más allá de algo estático, una fotografía de un paisaje estupendo o simplemente un descanso en unas playas de Hawái, que al parecer debe ser un sitio precioso. Está la creación abierta. ¿Y por qué también? Pues porque la creación no es algo dado de una vez para siempre, sino que Dios está continuamente sosteniendo la creación. Eso quiere decir que continuamente Dios nos está modelando. Y el otro día dije algo en catequesis, que espero que nadie se asuste, pero lo hablaba con los chavales de confirmación y les decía, ¿alguna vez habéis empezado a jugar con un perrito? Y perdón, de verdad, perdón por lo que voy a decir. Pero bueno, perdón sobre todo a Dios por lo que voy a decir. ¿Alguna vez habéis jugado con un perrito? Claro, todos han jugado con un perrito. Y pues mirad, cuando juegas con un perrito lo normal es que tú te canses antes que el perrito. Bueno, pues si vale la analogía, jugar con un perrito y hablar con Dios se parecen un poco, porque tú empiezas a hablar con Dios, te empiezas a dirigir a Él, empiezas a participar de la misión que Dios te ha dado, empiezas a tenerle en cuenta y es que se vuelve loco. Te cansas tú, entre comillas, antes que Él. Es decir, para Dios somos muy importantes. Dios se ha empleado a fondo en nosotros y nos sigue modelando. Pero si os fijáis en este relato, hay un detalle que habla de la dignidad que tiene el ser humano frente al resto de la creación. Y es que una vez modelado, Dios insufla la rúa, sopla en la nariz de Adán, de esta figura, de este hombre de barro. Y esto quiere decir que lo anima de una manera especial, es decir, el ser humano tiene alma humana, tiene un alma que le permite colocarse por encima del resto de la creación material. Siendo materia, al mismo tiempo, pues nuestra alma es actualizada por el intelecto, participa de la luz divina y encima es capaz de un más cada vez mayor. Y Dios es siempre el siempre mayor. Es decir, siendo finitos y no pudiendo estar en 4 sitios a la vez, ni tener 18 estómagos, ni conducir a la vez 18 coches, el ser humano es capaz de infinito, es capaz de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y, bueno, a mí me gusta mucho decir que una de las pistas es, si os fijáis en los mecanismos de deseo, nuestro deseo, aunque a veces esté mal orientado, es infinito. De hecho, cuando una persona deja de desear, o está muy enferma, o algo malo le pasa, porque tenemos una capacidad de deseo que crece y crece y crece, y es que tenemos una capacidad de llenado infinita. Pero evidentemente, pues conforme a unos grados, conforme también a una capacitación, si te vale, una dilatación del corazón. Con lo cual, fíjate en cómo Dios se está empleando en nosotros, pero se emplea en nosotros, somos importantes para Él porque somos sus interlocutores. Porque nos quiere además ahijar. Recordad hacia dónde está mirando el jardín del Edén. Hacia el oriente. Segunda pregunta. ¿Alguien sabe uno de los nombres de Jesús que precisamente hace referencia a ese punto cardinal que es el este? A Jesús se le llama el oriente porque es el sol que nace de lo alto, es el resucitado. Jesús es el que vendrá. La iglesia siempre está, ven Señor Jesús. Claro, el jardín del Edén ya está apuntando a la resurrección, a un diálogo que no cesará,
a esa dilatación, sí, es decir, al motivo por el cual tenemos esa capacidad de dilatación tan grande. Bueno, ya 10 minutos. Bueno, pues casi lo dejamos aquí. Si os parece, este misterioso árbol del bien y del mal y este árbol del conocimiento, este árbol de la ciencia, pues los dejamos, vamos a decir, en suspensión y profundizaremos pues en esto un poco en sucesivas entregas. Pero no es poco. A mí me parece que el alma es una de las cosas que el ser humano pues debe recuperar, no porque no la tenga, sino porque si no sabes que la tienes, pues no sabes tu dignidad ni de lo que eres capaz. Y precisamente ese alma es lo que permite que el ser humano, por obra de la gracia, pueda verdaderamente hacerse uno con Dios y pueda comunicar lo más valioso que tiene a otros iguales y también entender que no es lo mismo un perrito, por maravilloso que sea, que cualquier ser humano con el que te cruces. Bueno, pues le damos gracias a Dios y le damos gracias a Dios por una última cosa, que ya lo he mencionado un poco de pasada, y es que esta creación que Dios ha hecho no la hace simplemente para verla desde fuera. ¿De qué está hecho Jesús? Jesús es de carne y hueso. Dios ha decidido por un decreto divino, por un decreto eterno, por su eterna misericordia, por su sin catábasis, ahí va lo que ha hecho, ahí va lo que ha dicho, por su condescendencia. Dios quería, desde el principio, su plan era participar de esta creación, para que nosotros pudiéramos participar de su felicidad eterna. Pues como queremos un poquito de esta felicidad, y parte de tu felicidad es que se acabe este vídeo, pues os doy la bendición y os deseo un muy feliz miércoles de la 5ª semana del tiempo ordinario. Qué rápido va esto. Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que nadie os robe el alma y que nadie os robe la alegría. Dios os bendiga.